que es la primera hoja que tiene la ficha. Allá abajo en esa primera hoja dice diagnóstico. Y allí a veces solemos escribir con siglas nada más, abreviado. ¿Sí? Si de repente vos agarrás esa ficha del paciente y vos no manejas algunas siglas, vos no vas a entender qué diagnóstico se está refiriendo. Entonces, por eso a veces es muy importante también las siglas. Vamos a ir viendo. ¿Alguien se acuerda con respecto a la clase de la doctora Vivian en qué consiste o cuál es la definición de EPOC? ¿Nadie? Bueno, vamos a ir a ver, vamos a ver la definición, verán, ¿qué consiste? Verán, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, se define como una enfermedad caracterizada esencialmente por limitación crónica al flujo aéreo no totalmente reversible. Bueno, esto es lo que nos dice la literatura. En la práctica es completamente irreversible. ¿Sí? Cuando nosotros diagnosticamos EPOC, no va a mejorar tu paciente, o sea que no se va a curar tu paciente de EPOC. ¿Sí? Entonces es irreversible. Se asocia a una respuesta inflamatoria anormal a partículas nocivas y gases. En este caso estamos mencionando tabaco. ¿Y qué otro también? Que el paciente, nosotros tenemos muchísimo acá, tabaquista. Fogão a lenha também, né, prof? Ahí está, justamente, eso iba a ir. Verás, pacientes que viven en el campo, pacientes insolventes, usan muchísimo fogón a leña. Ese también es un factor de riesgo en los pacientes. Y son los que más tenemos acá, tabaquistas y gente que cocina a leña, que con el tiempo, a larga data, ¿verdad? Ya en la edad adulta, a partir de 50 a 60 años, es en donde llegamos a diagnosticar EPOC, ¿verdad? Y para cuando llegue el paciente a esa edad, son años y años, ya sea de tabaquismo o cocina a leña, ¿sí? Se manifiesta como disnea, generalmente progresiva, y tos que puede ser productiva. En realidad es productiva la tos y es crónica, que vamos a ir viendo todo eso. John, tu micrófono, dice la compañera. En su historia natural acontecen agudizaciones y con frecuencia comorbilidades. ¿A qué nosotros llamamos agudizaciones? No se olviden, EPOC en sí, gente. Bueno, digamos que yo me diagnosticaron hoy EPOC, pero actualmente estoy bien, ¿sí? Sin síntomas, sin criterios de internación. No es que de repente le diagnosticamos a alguien EPOC y significa que vamos a internar. No. ¿En qué punto nosotros internamos paciente con EPOC? Cuando hay exacerbación. O también solemos denominar reagudización. ¿Qué significa esto? Empeoramiento del cuadro clínico del paciente. Ese es el paciente con EPOC internado. Ustedes el próximo año ya van a pisar el hospital. Van a conocer a estos pacientes, ustedes van a acceder a las fichas, ustedes van a hacer lo que hagan historia clínica, van a interrogarles a su paciente, van a hacer examen físico. Entonces, ustedes ya le van a ir conociendo a todos estos pacientes que frecuentemente, verá, en este caso, acuden al hospital, ¿sí? Desde el próximo año, como les dije, todos los diagnósticos que solemos ver a menudo van a ir conociendo. Entonces, la relación, como mencionó la compañera recién, es en fogón a leña y también tabaquismo. Eso es lo que más nosotros tenemos acá. Pero vamos a ir viendo cuáles son los otros factores de riesgo también. Professora falou que era desenvolvida após uma inflamação prévia também? Sí, es un proceso inflamatorio crónico lo que va a ocurrir en el pulmón. ¿Y qué? ¿Vos me hablas con respecto a la exacerbación? Não, eu só não entendi quando a senhora falou essa parte, se a senhora estava falando que era uma inflamação crônica ou que se desenvolvia depois de uma inflamação. No, la EPOC en sí, ¿qué es lo que ocurre en la EPOC? Vamos a ir viendo dentro de la fisiopatología también, ¿sí? Hay una limitación crónica al flujo aéreo. ¿Por qué? Porque va a haber estrechamiento bronquiolar que va a hacer que sea obstruido, ¿sí? Obstruido ese paciente, ¿sí? Un paciente con EPOC a la auscultación siempre vamos a escuchar sibilancias. En otras ocasiones puede tener roncos, crepitante, entonces eso vamos a ir viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en un paciente con EPOC? Hay limitación al flujo aéreo, eso ya es algo crónico, la funcionalidad de ese pulmón
bajó por completo, ¿sí? Entonces, no va a ser un pulmón, por decir, en comparación, 2 personas de 60 años. Uno tabaquista a larga data. ¿Qué significa eso? Años y años, por decirlo, 20, 30 años, ¿sí? Una cajita de cigarrillo por día, que son 20 cigarrillos al día, en comparación con una persona que nunca fumó, ¿sí? La funcionalidad del pulmón no es igual. Es mucho menor en ese paciente fumador, ¿verdad? A larga data, que actualmente está con EPOC. Pacientes que nosotros diagnosticamos EPOC ya no se cura, ¿sí? Por eso le digo, es irreversible, ya no se cura. Y tenemos muchísimos pacientes nosotros con EPOC, tanto sexo femenino como masculino, acá en la ciudad que acuden frecuentemente a la urgencia, ¿sí? Entonces, cuando hay esa limitación del flujo aéreo, hay una respuesta inflamatoria donde van a actuar todos los mediadores inflamatorios que van a hacer que ocurra un cambio estructural dentro del parénquima pulmonar, ¿sí? Eso vamos a ir viendo dentro de la fisiopatología. Reiterando con la definición, es una enfermedad común, prevenible y tratable que se caracteriza por síntomas respiratorios persistentes y limitación al flujo aéreo, debido a alteraciones de la vía aérea y los alveolos, generalmente provocada por exposición significativa a partículas o gases nocivos. Nosotros acá justamente estamos hablando de la vía aérea en sí, todo lo que son los bronquios y los alveolos, que van a estar completamente destruidos. Va a haber un daño de los alveolos, ¿sí? Y va a haber estrechez de los bronquiolos, que vamos a ir viendo eso. Factores de riesgo. Humo de tabaco que mencionamos, no se olviden, fogón a leña. Exposición laboral a partículas orgánicas e inorgánicas. Contaminación interiores, contaminación ambiental. La genética. ¿Por qué les parece que tenemos que ver también el tema de la genética? ¿Qué falta? ¿Deficiencia de qué cosa tiene el paciente? ¿Alguien se acuerda? El paciente puede tener una deficiencia, mira, acuérdense que es algo genético, eso nació con esto, que con el tiempo a larga data le podría producir un EPOC. Deficiencia, ¿alguien se acuerda de la clase de la doctora Vivi? Alfa, ¿cómo se llama? Alfa. Antitripsina. Muy bien, alfa 1 antitripsina, gente, no se olviden. ¿Sí? Hay una deficiencia de esta enzima, ¿verdad? Que con el tiempo podría llevarle al paciente a hacer EPOC. Sexo y edad. ¿A partir de qué edad más frecuentemente solemos diagnosticar EPOC? 50 a 60 años. ¿Alguna infección respiratoria? Asma, hiperactividad bronquial puede ser un antecedente con el tiempo, más bien si es recurrente ese asma en el paciente para que pueda llegar a ser EPOC, ¿sí? Bronquitis crónica, situación socioeconómica, envejecimiento de la población. O sea que todo esto es factor de riesgo. Nuevamente aquí, ¿verdad? Humo de tabaco que ya habíamos mencionado, contaminación del aire en espacio cerrado, combustión de biomasa, polvos y sustancias químicas ocupacionales, vapores, irritantes y humos. Contaminación atmosférica en espacios abiertos, ¿sí? Genética, así como mencionamos recién, la deficiencia del alfa 1 antitripsina. ¿Sí? Yo recuerdo, allá en la ciudad donde yo estaba haciendo mi especialización, había una, ¿cómo le llamaban? Tabacalera. ¿Saben a qué se le llama tabacalera? ¿Qué? Tabacalera es una fábrica de cigarrillos, ¿sí? El hospital en donde yo hice mi especialización no estaba lejos de esta fábrica de cigarrillos. La fábrica de cigarrillos estaba tipo cerca del departamento donde yo vivía, en la ciudad, en el medio de la ciudad. Y todas las tardes era impresionante el humo que hacían. Y todo eso, por ejemplo, yo así tipo 3 años nomás estuve allá, ¿verdad? Pero cuando era así esa locura del humo horrible, yo por ejemplo soy asmática pero no recurrente, y ese humo nomás con oler a mí ya me parecía que me faltaba el aire. En este caso, esos pacientes que están alrededor de esa tabacalera, que conviven con ese humo,
y más todavía si es fumador, o si de repente tienen lo que es con respecto a la genética, deficiencia alfa-1 antitripsina, puede desencadenar a EPOC con el tiempo, ¿verdad? Por eso les hablo, quienes viven alrededor. Y justamente eso, contaminación atmosférica, ¿verdad? Con respecto al humo, que les hablo de la tabacalera. Aquí en esta imagen ilustrativa nosotros observamos un pulmón sano, ¿sí? Y un pulmón enfermo, ¿verdad? Más todavía en los pacientes que fuman, ¿verdad? Este es el color que adquieren, se queda negro. Esta imagen de arriba es un paciente que se le ve con el oxígeno por mascarilla, ¿verdad? Puesto, y cigarrillo en la mano. Este es nuestro principal problema acá con los pacientes. Este paciente, si el paciente, así como estamos observando acá, que de hecho tenemos muchísimos pacientes así también, ¿verdad? Que no dejan el cigarrillo, diagnosticado de EPOC, nunca mejoran el cuadro clínico, hasta que pasan a ser oxígeno dependientes domiciliar, ¿sí? Cuesta muchísimo destetarle a estos pacientes del oxígeno, ¿verdad? Un paciente, como les dije, diagnosticado EPOC, más todavía si siguen fumando, igual nomás los que ya no fuman, ellos ya no saturan bien, ¿sí? Ellos van a tener una saturación, ¿verdad? Por oximetría de pulso, 90, máximo te puede llegar entre 91 y 92, ya es mucho lo eso, pero ¿cuál es lo que más vemos? 87, 88%, 89, 90%. Esa hipoxemia que hace estos pacientes con EPOC ya es crónico. Y a medida que va avanzando, la enfermedad va a ir empeorando este paciente hasta que haga, como les dije, ¿verdad? Que pase a ser dependiente de oxígeno. Dentro de la fisiopatología, a partir de los 25 años aproximadamente y algo más tarde en las mujeres, el envejecimiento del parénquima pulmonar induce una disminución progresiva de la función pulmonar en todos los seres humanos. Aquí estamos toditos nosotros. ¿Por qué les digo? Porque no es solo en los fumadores, también en los no fumadores, ¿sí? Entonces, a partir de los 25 años va a empezar a haber, en este caso, una disminución progresiva de la función pulmonar. Eso es algo fisiológico del organismo con la edad. Por eso les digo que no solo es en los fumadores, abarcamos todos, fumadores y no fumadores. La inhalación crónica de partículas y gases, humo de tabaco en nuestro entorno, provoca una respuesta inflamatoria pulmonar, donde activan las células mediadoras inflamatorias, macrófagos, linfocitos T, neutrófilos en todos los individuos, que es una respuesta fisiológica. Por razones todavía desconocidas, pero posiblemente relacionadas con la constitución genética, la intensidad de esta respuesta está aumentada en los fumadores que desarrollan EPOC, ¿sí? Y en este caso estamos hablando, ¿por qué? Por la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Acá, dijimos que hay una inflamación. Perfecto. Acá en el último párrafo estábamos diciendo que todavía no hay así unas razones obvias conocidas, ¿verdad? Pero que posiblemente con respecto a la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que es genético, la intensidad con respuesta a la disminución de la función pulmonar, más todavía si son fumadores, va a llegar a desarrollar EPOC, ¿sí? Y acá vemos que hay una inflamación bronquiolar, que es la anomalía morfológica más precoz y constante de las vías aéreas de la EPOC. ¿Y qué causa esta inflamación bronquiolar? Por eso les puse en rojo para que no se olviden. Hay engrosamiento de la pared, contracción de la musculatura lisa. Esta contracción va a aumentar, ¿sí? Y hay limitación del flujo aéreo. La cronificación produce fibrosis de la pared e hipertrofia muscular lisa. Si nosotros estamos hablando de fibrosis, como sabemos, es una cicatrización que ya no se regenera. Y todo este proceso lleva a un estrechamiento bronquiolar que también va a permanecer en eso y va a haber pérdida de elasticidad. Entonces, hay daño, en este caso, destrucción total de los alveolos, estrechamiento bronquiolar, ¿sí? Y todo eso hace que el paciente tenga dificultad respiratoria, se ajuste sibilancias, ¿sí? Y vamos a ir viendo, mira, el cuadro clínico en sí cómo va empeorando. No se olviden, fisiopatológicamente lo que ocurre es engrosamiento de la pared,
aumenta la contracción de la musculatura lisa y hay limitación al flujo aéreo, del flujo aéreo. Y esto ya permanece en el pulmón del paciente, ¿sí? Esto ya no va a mejorar. Con el tiempo, ¿qué es lo que hace? Que ocurra fibrosis. Y acá vemos un cuadro, ¿sí? Donde sigue hablando de la fisiopatología, ¿verdad? Nosotros, por eso, como ya dice el título, enfermedad pulmonar obstructiva, es algo crónico. Entonces, con respecto a la obstrucción de la vía aérea, hay contracción del músculo liso, que mencionamos luego, hay aumento del tono colinérgico, ¿verdad? Ocurre un proceso inflamatorio donde se activan todos los mediadores inflamatorios como neutrófilos, macrófagos, linfocitos, ¿verdad? CD8, interleucina 1, 8, el factor de necrosis, o sea que todos. Hay un estrés oxidativo y también hay un desbalance entre la proteasa y antiproteasa. ¿A qué lleva este proceso inflamatorio que ocurre? A un cambio estructural en el parénquima pulmonar. ¿Y cuáles son estos cambios estructurales que ya no va a mejorar? ¿Sí? Hay destrucción alveolar, como les mencioné, daño por completo de los alveolos, pérdida del retroceso elástico, hay depósito de colágeno, fibrosis de la vía aérea, hipertrofia glandular y folículos linfáticos. ¿Sí? Y este cambio estructural es que ocurre dentro del parénquima, como les mencioné, ya no mejora. Esto permanece. O sea que de repente nosotros le hacemos estudios, en este caso tomografía, o que para ir observando todos estos cambios, ¿verdad? Que vamos a ir viendo. Entonces esto ya es crónico. Le pedimos hoy al paciente, en 1 o 2 años va a estar igual o peor. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda con respecto al gol estándar, que es imagen para diagnosticar EPOC? ¿Cómo se llama? ¿Nadie nos acuerda de la clase de la doctora Vivi? ¿Qué es lo que le hacemos al paciente para confirmar nuestra sospecha? Espirometría. Muy bien, gente. Espirometría. Entonces no se olviden de eso porque es una pregunta de examen. Espirometría es el gold standard, método auxiliar en EPOC, ¿sí? ¿Alguna pregunta, gente, hasta acá con respecto a la fisiopatología? Sí, John. Es muy difícil, John. En el libro nos dice esto, pero ¿qué es lo que el paciente, acá el paraguayito, ¿verdad? Siempre acude a última hora. Nosotros ya estamos hablando acá de estadios así con respecto al EPOC, ¿verdad? Por eso yo les digo, en ningún paciente que conozco con EPOC fue un cuadro reversible. El paciente ya no se cura de EPOC, al contrario, cada vez va empeorando más y más, ¿sí? ¿En qué sentido nosotros podemos decir que es un cuadro reversible? Capaz un paciente consciente de los años que fumó, de la cantidad de cigarrillo que llegó a usar, ¿verdad? Y consultar y le dice al doctor, mira doctor, yo tengo 50 años, hasta hoy en día yo no tengo ningún síntoma, pero no sé, quiero hacer un chequeo general, ¿verdad? De repente que no haga una complicación por tiempo. Y allí de repente se puede llegar, pero nuestros pacientes siempre acuden tarde. Entonces el momento que acudió ya no es una causa reversible, ¿sí? Es irreversible. Y más todavía, ya esos cambios estructurales, ¿verdad? Están en ese paciente, no es un inicio así que de repente está empezando recién, ¿sí? Es muy poco reversible, poco o nada. ¿Alguna otra pregunta, gente? ¿Se está entendiendo? Prof. Sí, Flavia. Na aula da doutora Viviane, ela falou muito do fator de necrose tumoral e tudo no resumo, no slide dela, era tipo um parágrafo cada um, sabe? Tipo, uma página de macrófago, um de neutrófilo, um de eosinófilo e falando das enzimas, tudo. A gente não precisa saber isso todo. Todo de los, o sea, que lo que ella habló son todas las de los procesos de las células mediadoras inflamatorias, ¿sí? Lo que ustedes necesitan saber es que todos los procesos, ¿cómo le decís? Los mediadores inflamatorios actúan para que haya un proceso inflamatorio. No es necesario entrar a memorizar, está bien, claro que sí, súper bien, leer, entender, pero memorizar qué es